De la tarde aproximadamente, hora Venezuela. Buena tarde para ti. Ahora vamos a nuestros estudios en Caracas. Quiero saludar a Thaís Peñalver, abogada, analista político, escritora, columnista, quien está con nosotros en nuestros estudios. Thaís, bienvenida. Entro preguntándote, tengo un abanico de cosas para compartir, pero mi primera pregunta sería, ¿diálogo y calle no son compatibles? Buenas tardes, Idania. Gracias por la invitación, sobre todo en este día agobiante para los venezolanos. Diálogo y calle son absolutamente compatibles, Idania. Es más, mientras más calle haya, más argumentos tiene la oposición para sentarse, ni siquiera a dialogar, sino a exigirle al gobierno de Nicolás Maduro todo lo que tiene que pedirle, que cumpla, sobre todo que cumpla la Constitución. Yo quiero decirte algo, Idania. Los venezolanos no tenemos necesidad de estar pasando por esto que estamos pasando el día de hoy. Nosotros tenemos nuestra ruta electoral bien definida. Elecciones a gobernadores, que era un mandato constitucional y estamos obligados a cumplirlo, y el referéndum revocatorio. A este supuesto diálogo o acuerdo o negociaciones nos ha llevado Nicolás Maduro y ha montado este parapeto con sus invitados internacionales. Ahora, si esto, es decir, si la calle en Venezuela, los mismos venezolanos le pedían hace unos días atrás a los líderes de la oposición que estaban allí cerrando lo que fue la concentración, le pedían ir a Miraflores, le pedían de alguna manera continuar con esta protesta de calle, ¿por qué se decide lo que se decide hoy? Es una buena pregunta, Idania, porque nosotros tenemos nuestro plan, como te lo comenté antes, lo tenemos bien claro. No somos nosotros quienes queremos dialogar, es Nicolás Maduro quien necesita que acá en Venezuela exista un ambiente de cordialidad, de pactos, para que el mundo vea o crea que nosotros aquí nos estamos arreglando. Pues bien, yo creo que las decisiones de hoy le están dando el gusto a Nicolás Maduro. Nosotros salimos a la calle no hace 8 días. Millones de venezolanos estaban en las calles de las principales ciudades. Cada venezolano que salió a la calle, Idania, quiere revocar a Nicolás Maduro. No puede un grupo, sobre todo un grupo que nosotros hemos elegido, un grupo que nos representa, tomar decisiones contrarias a lo que señalaba y a lo que gritaba la calle hace menos de 8 días. Fuera Nicolás Maduro por vía del referéndum, un referéndum que él nos ha bloqueado. Ahora, Thaís, la oposición, factores de la oposición de los que estaban en la Asamblea han señalado que hay que tener coherencia. Es decir, que si se invitó o se le mandó una carta o se fue a buscar en reiteradas ocasiones la intervención del Vaticano, pues hay que darle una oportunidad a esta mediación que ha comenzado en torno a la figura precisamente del Papa. Primero, ciertamente fue la oposición la que pide que el Vaticano esté presente aquí, pero una cosa no está reñida con la otra. Yo creo que la coherencia es con los venezolanos. La coherencia y la responsabilidad es con todos los venezolanos. El diálogo que quiere Nicolás Maduro y que muchos por parte de los líderes de la oposición han cedido a estar con ellos, rompiendo con todos los esquemas y los parámetros de lo que es un diálogo internacional para que un país se reconcilie. Primero, no están las cabezas sentadas allí, envían a emisarios. Eso tiene un decálogo que no se ha cumplido. Si esto no se ha iniciado todavía, ¿cómo es que estas conversaciones preliminares están por encima de la voluntad popular? La voluntad popular es ir a la calle, es protestar, es cumplir con esa agenda que nos dieron la semana pasada y que cada venezolano hasta el día de hoy estaba convencido de que la iba a cumplir. La prioridad somos nosotros los venezolanos. El costo se mide, Idania, en horas, en vidas, en días, en vidas. Y ahora, ¿sabes en qué se mide? Se mide en la gente que estaba esperando esto para no irse de Venezuela. Ahora el éxodo va a ser masivo y ocurre porque nuestra oposición parece que no conoce a su enemigo, que no es un adversario político, es un enemigo que ha venido para quedarse y que les está mintiendo descaradamente. Pueden darle oportunidades con un emisario, pero no
quebrantar la promesa de seguir una ruta electoral, una ruta de lucha, que es lo que queremos todos los venezolanos, y en la calle, que es donde nosotros podemos manifestar nuestra incomodidad y nuestro deseo de que Nicolás Maduro se vaya. ¿Qué pasa, Thaís, si no se cumplen las solicitudes que ha hecho la oposición? Es decir, libertad para todos los presos políticos, incluido Leopoldo López. Ya solamente con esa petición yo tendría que preguntar, ¿cree Thaís Peñalver que van a liberar a Leopoldo López? Es decir, ¿que eso va a formar parte de esta negociación? Yo creo que quien quiere dialogar y quiere paz en su país tiene que demostrar buena voluntad primero. ¿Por qué no soltaron a los 111 presos políticos en la mañana? ¿Por qué lo soltaron poco a poco? Te voy a responder por qué. Porque cada preso político en Venezuela, y Dania, tiene un carcelero distinto. No es solamente el juez Nicolás Maduro ni el juez Diosdado Cabello. Aquí los presos políticos se los han repartido los diferentes dirigentes del chavismo. Entonces eso es complicado. Yo quiero saber si de verdad en 10 días no liberan a todos los presos políticos que además han reconocido con la libertad de los presos de las últimas horas, que esto es una dictadura, que ellos están presos allí porque le molestan a algún político o algún chavista, a un político del chavismo. Entonces, que lo demuestren después o durante los 10 días. Yo también quiero preguntarle a la oposición que ha tomado esa decisión hoy de dejarnos a nosotros varados y suspender todas nuestras actividades. ¿Qué van a hacer cuando solamente suelten 53 presos políticos? Cuando solamente cambien a una rectora o nos negocien 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Porque ¿sabes qué, Idania? Los rumores corren aquí en Venezuela por las redes sociales y por todos los rincones. Y al final esos rumores siempre se hacen una realidad. Ya hay reacciones, digamos, de otros sectores de la oposición. Yo quisiera compartir con nuestra teleaudiencia el tuit que ha colocado el alcalde Antonio Ledesma, que todos sabemos está preso, tiene casa por cárcel, y su tuit dice: realizar el referendo revocatorio 2016, el derecho a protestar por Venezuela y juicio político a responsables de esta crisis valen más que mi libertad. Eso es lo que dice Antonio Ledesma. Vamos en la cuenta de María Corina Machado. Quiero ver que dice, ahí ella retuitea un comunicado de 20 Venezuela, que es su organización política, y señala: estos no son momentos para ceder, son momentos para avanzar. Y Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, ha emitido un comunicado donde señala que no están dadas las condiciones, ellos insisten en su posición para el diálogo, pero que respetan la mayoría de los factores en la Asamblea Nacional. Y esto me lleva a preguntarte, definitivamente lo que no hay en Venezuela es una sola posición en relación a la unidad. Y entendemos que la unidad está compuesta por distintos factores políticos, pero yo preguntaba hace unos días, 18 años no han servido para construir una unidad que sea capaz de asumir posiciones monolíticas frente a una circunstancia política que atraviesa Venezuela. Pues parece que no, porque hay que explicar que tienen que estar unidos en una coalición de partidos políticos que se denomina Mesa de la Unidad Democrática, porque en 18 años todavía un partido político no puede competir con el partido del régimen. Entonces tienen que estar unidos, tienen que permanecer unidos. Tienen que haber divergencias porque son demócratas, tienen que tener diferentes opiniones, tiene que haber pluralidad, tienen que tener posiciones encontradas, deben haber discusiones. De eso se trata la democracia, Yania. Pero también tiene que haber un punto en común. Todos ellos deben tener como punto en común la libertad de Venezuela, salvar a Venezuela, ir a un revocatorio,
para poder liberar a los presos políticos, porque podemos discutir mucho sobre los presos políticos y cuando estamos discutiendo sobre ellos, estamos diciéndonos a nosotros mismos, hay que liberarlos porque no vamos a tener entonces un revocatorio, porque al salir Nicolás Maduro del poder, inmediatamente se abren las puertas de las mazmorras, porque son sus presos, los presos del régimen chavista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nuestra clase política, esos representantes a quienes les hemos dado toda nuestra confianza, no entienden que el lugar común, que el objetivo común es tomar partido por Venezuela, entonces hemos equivocado la representatividad, nos hemos equivocado con nuestros representantes, ellos se deben a nosotros, para eso los votamos, para eso los pusimos allí. Ahora nosotros necesitamos que nos hablen claro, porque también dentro de esto prediálogo ha habido mucha confusión, no ha habido transparencia, Idania. Solamente nos hemos enterado por la televisión o antes por las fotografías. Eso no es justo para un país que está muriendo de mengua, porque mientras tú y yo estamos hablando acá, hay miles y millones de venezolanos que están buscando medicinas y alimentos. Y eso se dice muy fácil, pero eso hay que vivirlo y lo estamos sufriendo en carne propia. Ahora, en las últimas horas ahí se han producido también algunas liberaciones de presos políticos. Sin embargo, como bien decías cuando comenzaste, quedan 111 presos políticos en el país. Esto lo lleva bien documentado el Foro Penal Venezolano, por cierto, cuyas condiciones de reclusión han sido denunciadas en reiteradas oportunidades. Esto, pues a pesar de lo que dijo la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, la Comisión de la ONU, que sostuvo que Venezuela tiene un Estado garantista de derechos humanos. Yo quiero que oigamos lo que decía Delcy Rodríguez. Nos sentimos realmente muy satisfechos porque sabemos que a pesar del bullying mediático mundial que hay contra Venezuela, hemos recibido muy complacientemente la solidaridad y el apoyo al modelo de transformación que está ocurriendo en Venezuela, que es un modelo profundamente garantista de los derechos humanos. Nosotros reafirmamos nuestra disposición a presentar los compromisos voluntarios y a seguir trabajando con el sistema de cooperación de derechos humanos. Acá está el jefe del imperio y acompañado también de sus cada vez menos aliados de la esfera central, causante de las principales tragedias humanitarias de la historia de la humanidad. Quiero saludar, ya voy contigo, Thaís.